Buen día, mi nombre es Cristian Santiago Muñoz López, estudiante de Física de la Universidad de Nariño, y a continuación haré el examen de Física Fundamental 1 y Flexibilidad de Física 1 para la presentación de las tutorías de física. El problema que resolveremos es el siguiente. Observamos que hay una superficie en el cual se encuentra un bloque de masa m1. Sujeto a este bloque hay una polea, la cual sostiene a su vez otro bloque de masa m2. Necesitamos hallar la aceleración de cada bloque en términos de las masas y la gravedad. Cuando nosotros encontremos un problema de este estilo, lo primero que debemos intentar identificar es qué fuerzas actúan sobre cada bloque. Empezaremos con el bloque 1. Cuando nosotros vamos a identificar fuerzas, vamos a identificarlo en dos ejes. El eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Empezando por el eje Y, observamos que este bloque sobre él actúa un peso, el cual lo vamos a llamar omega 1. Este peso es igual a la masa del bloque m1 por la gravedad. También existe una fuerza normal debido a que está en contacto con la superficie, y sabemos que por acción-reacción a esta fuerza le ocurre una fuerza de reacción hacia arriba, que se conoce con la letra N. Vamos a llamarla normal 1. En este bloque ya no actúan más fuerzas en el eje Y, ahora vamos con el eje X. Observamos que aquí hay una tensión, esta es la tensión de la cuerda, y esta va a ser igual en toda la cuerda. Como el problema nos dice que no hay fricción, no hay más fuerzas actuando. Pero en el caso de que hubiera fricción, existe una fuerza que es siempre contraria al movimiento del bloque. Es decir, si yo pienso que este bloque se va a mover hacia la derecha, la fuerza de fricción me va a apuntar hacia la izquierda. En este caso, las fuerzas en el bloque 1 están completas y vamos a identificar las fuerzas en el bloque 2. La polea se supone que no tiene masa, o la masa es muy pequeña en comparación con la masa 2 y puede ser despreciable, no la tendremos en consideración. Podemos tomar todo este sistema, la polea, este pedazo de cuerda y la masa, como si fuera un solo bloque. Entonces, en el eje Y, hacia abajo, actúa el peso, que lo vamos a llamar omega 2. Y este va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. Ahora bien, nosotros consideramos esto como un solo objeto porque lo que nos interesa es que la cuerda está tomando a estos dos y tiene la tensión apuntando hacia arriba. La tensión acá y la tensión en este punto. Como no hay contacto con ninguna superficie y no hay una fuerza exterior que mueva el bloque, en el eje X no existe fuerzas que actúen. Ambas están en el eje Y. Una vez identificamos todas las fuerzas que existen en cada bloque, lo que procederemos es hacer las ecuaciones. Empecemos con el bloque 1. Tomemos hacia arriba como positivo, hacia abajo como negativo. Si algo va hacia la derecha va a ser positivo y si va hacia la izquierda va a ser negativo. Entonces, con el eje vertical tenemos que la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y, esto es para el bloque 1, es igual a la masa del bloque, masa 1, por la aceleración. Entonces sumemos las fuerzas. Hacia arriba apunta la normal 1. Y hacia abajo le vamos a colocar menos el peso 1, que es m1 por g. En este caso va a ser una aceleración en el eje Y. Pero si observan, hacia el eje Y no se mueve el bloque, porque está limitado por una superficie. De modo que aquí decimos que la aceleración vale 0, aceleración en Y, y 0 multiplicado por la masa me da 0.
Por lo tanto, tenemos esta ecuación de aquí, de lo cual podemos encontrar el valor de la normal. La normal es igual a la masa por la gravedad. Este es mi primer resultado. Ahora vamos con el eje X. Lo mismo, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa del bloque, es masa 1, por la aceleración en X. Esto es igual a, como solo existe esta fuerza de la tensión, le colocamos T. Ahora bien, la aceleración de este bloque hacia la derecha, en el eje X, lo que le llamamos, va a ser igual a la aceleración que tenga este bloque hacia abajo. La cuerda va a conectar ambos bloques, por lo que van a acelerar de la misma manera. Entonces, a esta, en vez de llamarle AX, vamos simplemente a llamarle como A. Así, la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora bien, vamos con el segundo bloque. Lo mismo, aquí, como no hay fuerzas en X, no vamos a hacer la sumatoria, sino que vamos a hacer solo la sumatoria en las fuerzas en Y. Este es igual a la masa 2 por la aceleración en Y, y observemos qué fuerzas actúan. Algo que hay que aclarar aquí es que esta aceleración es considerada como un vector. Por lo tanto, tiene una magnitud y una dirección. Cuando vemos que el bloque acelera hacia abajo, ¿sí?, la dirección en la que acelera es hacia el eje Y, pero negativo. Por lo tanto, debemos colocarle aquí un signo menos que me indique esa dirección hacia la que acelera. Ahora bien, sumemos las fuerzas en Y. Hay hacia arriba 2 veces la fuerza de la tensión. Entonces aquí colocamos 2 veces la tensión menos el peso, que es m2g. Y como habíamos dicho arriba, a la aceleración, esta que es la misma que del bloque 1, vamos a llamarla como A. Esta es igual a menos m2 por A. Y vamos a trabajar con esta ecuación para hallar la aceleración. La tensión ya la habíamos encontrado antes, masa 1 por A. Entonces reemplacemos 2 veces la masa 1 por la aceleración menos los términos que siguen. M2 por G es igual a M2 por A negativo. Queremos despejar la aceleración. Entonces, vamos a dejar todos los términos con A del lado izquierdo y los otros términos los pasaremos al lado derecho. Y recuerden, lo pasamos hacia el otro lado del igual, entonces cambiamos de signo. Aquí tendríamos 2 veces masa 1 por A más la masa 2 por A es igual a masa 2 por gravedad. Podemos factorizar la aceleración y obtenemos lo siguiente. 2 veces masa 1 más la masa 2, factor común de la aceleración, es igual a masa 2 por gravedad. Finalmente, esto que está multiplicando lo puedo pasar a dividir y obtengo una expresión para la aceleración. Masa 2 por gravedad sobre 2 veces la masa 1 más la masa 2. Y esto es la respuesta al problema. La aceleración en términos de las masas 1 y 2 y la gravedad.